En vivo. Radio Esperanza, 1140 AM, Manantial de Música. El siguiente programa es una producción y presentación de... Buenas tardes tengan todos ustedes, es un gusto saludarles de nueva cuenta. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te damos muchas gracias por escucharnos, te damos gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y hoy me acompañan aquí en cabina mis hermanos Jesús y Lucio. Ellos ya están listos para tomar tu llamada, para lo que tú quieras. Si quieres dejarnos algún comentario, alguna petición, lo que tú quieras. Aquí vamos a estar disponibles, si el Señor lo permite, hasta las 7 de la tarde. Y para eso te voy a dar nuestros números aquí en cabina. ¿Ok? Son los que tú ya conoces, es el 8375-5051 y el 8375-5055, por si quieres comunicarte con nosotros. También tenemos un correo electrónico, nuestro correo electrónico es volviendo@hotmail.com. Te lo voy a repetir, es volviendo@hotmail.com. También te voy a pasar mi número de celular por si quieres enviarnos un mensaje de texto, ya sea ahorita durante el programa, al terminar el programa o durante la semana podemos estar en contacto ahí en el número de celular. Ahí estamos en contacto siempre con ustedes, con el que se le ofrezca cualquier cosa. Mi celular es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. También toda la semana podemos estar en contacto en Facebook. Búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Ahí estamos subiendo, pues de hecho, esta prédica, si el Señor lo permite, la vamos a subir primero ahí antes que a YouTube. Estamos subiendo también algunas cosas, algunos pequeños estudios y nuestras reuniones del domingo también recientemente las hemos empezado a subir ahí. Búscanos ahí en Facebook como Volviendo a la Palabra. También puedes visitar nuestra página de internet que es www.volviendoalapalabra.com. Ahí tenemos prédicas de semanas anteriores, ahí tenemos algunos recursos para evangelizar, ahí échale una vuelta y vas a encontrar cosas interesantes. Esos son nuestros medios de comunicación para lo que gustes y mandes. Y vamos a comenzar, bueno, antes de comenzar, hoy es un día especial para mí y mi familia, para mi esposita y yo estamos hoy cumpliendo 15 años de matrimonio, entonces le mando saludos y bendiciones desde acá. Dios la bendiga por siempre y nos regale muchos años más de matrimonio, ¿ok? Y ya vamos a comenzar con el tema de hoy. De hecho, vamos a continuar con el tema de la semana pasada, con el tema con el que terminamos, de hecho, el año anterior y con el que comenzamos el 2017. Empezamos hablando de la palabra de Dios. Los últimos 2 jueves ha sido la invitación que comenzásemos a leer la Biblia, que comenzásemos a leer la palabra de Dios este año. La pregunta es si has comenzado a leerla. Ojalá y así haya sido. Aún no es tarde, es decir, no tiene que ser que comencemos a leer la Biblia en enero, el día primero. No, nunca es tarde. Siempre que te decidas, que el Señor te empuje, que el Espíritu de Dios te mueva, cualquier día es bueno para comenzar a estudiar la Biblia. ¿Ok? Pero, como dijimos la semana pasada, para los que se han decidido a leerla, vamos a empezar una serie de programas tratando de ayudarte para ver cómo se lee, cómo se interpreta y cositas así, ¿no? El primer consejo, ¿te acuerdas? La semana pasada, si tú ya la comenzaste o si la vas a comenzar, el consejo es empezar en el libro de Mateo, en los evangelios, y de ahí seguirnos hasta Apocalipsis y después comenzar Génesis y otra vez, vuelta tras vuelta, la Biblia, ¿ok? Hay cristianos hoy
que ya no les gusta leer el Antiguo Testamento porque piensan que ya no es para nosotros, pero no es así. El consejo sí es empezar en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos va a ayudar a interpretar el Antiguo. Pero claro que tenemos que leer toda la Biblia completa. Para conocer al Dios completo, tenemos que leer la Biblia completa. ¿Ok? Pero, ¿por qué tenemos que hacerlo? Y de lo que hablamos las últimas 2 semanas, lo que tenemos que entender es, sin leer la palabra de Dios, no tendrás salvación. Óyelo bien, porque habrá gente que dice, oye, qué exagerado, yo ya soy salvo, ya repetí mi oración. No, la Biblia enseña que no hay salvación aparte de la palabra de Dios. Las iglesias no salvan. Las personas, los pastores no salvan. Tus obras no salvan. Diezmar, servir, no salva. Repetir una oración mucho menos. Solo en la palabra está la salvación. Eso es lo que dice el Señor. Hay gente que dice, pero es que la Biblia dice que somos salvos por creer. Claro, pero creer no es repetir una oración. Creer ni siquiera es decir yo creo. La Biblia dice que el diablo también cree y no es salvo, tiembla, ¿verdad? El creer es como dijo Jesucristo en Juan 7:38. Claro que somos salvos por creer en Jesús, pero no basta con decir creo. Dijo Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, toda la Escritura. ¿Te das cuenta? Ese es el creer que salva. ¿Cómo vas a creer en la Escritura sin leer la Escritura? ¿Cómo vas a creer en la Escritura sin estudiar la Escritura? ¿Te das cuenta que es imposible? Segunda de Timoteo 3:15 dijo Pablo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta cómo ahí en segunda de Timoteo encierra todo? Claro que la salvación es por la fe en Cristo Jesús, pero son las sagradas Escrituras las que te llevan a conocer a este Cristo Jesús que es el que salva. Sin la palabra no hay salvación. Y aún dice más la misma palabra. Juan 12:47. Ojalá y tengas ahí a tu mano ya Biblia, papel, lápiz. Toma los versículos. Este es muy importante. Juan 12:47 es Jesús hablando y diciendo, al que oye mis palabras y no las guarda, dijo Jesús, yo no le juzgo. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por la palabra seremos juzgados. ¿Te das cuenta? No sé si veas lo claro que dice. ¿Cómo será nuestro juicio? Con la palabra de Dios. Ve incluso a Mateo 25. Por ejemplo, lee Mateo 25:31, donde dice que el Señor dice, pasad, venid, benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque tuve hambre, me diste de comer. Estuve desnudo, me vestiste y todo eso. Así seremos juzgados. Es decir, el Señor nos va a mostrar esto que está en su palabra y lo hiciste. Conforme a eso seremos juzgados. Conforme a todo lo que dice la palabra. Con la Biblia en mano será nuestro juicio. Es decir, ¿no hiciste obras? No, porque a mí me dijeron que no era necesario. Bueno, pues te engañaron, ¿verdad? Bueno, pero me engañaron. ¿No hay misericordia para mí? No, porque no era, dice la Biblia, que son tus propias concupiscencias. Son las que te llevan ahí. Tú eras flojito, no querías leer la Biblia y creías que con una oración ya era suficiente. Nadie te engañó. A ti te encantaba lo que te decían, ¿verdad? La palabra, seremos juzgados por la palabra, dice Juan 12:48. Si así de importante es la palabra, ¿qué es lo que querrá el diablo? Alejarnos de la palabra, alejarnos. Si Dios te quiere estirar a la palabra con una prueba, con una enfermedad, con un desempleo, ¿qué hará? Él mandará gente, el diablo, para que te haga un milagro, pero que no te acerques a la palabra.
Todo aquello que te aleja de la palabra de Dios, de la Biblia, no viene de parte de Dios. Así sean milagros. Por el contrario, todo lo que te acerca a buscar a Dios en su palabra, es Dios el que lo está enviando. Así sean tragedias. Ahora, grábate esto. Acercarse a Dios es única y exclusivamente acercarse a su palabra. Grábalo en tu mente. Dios está en su palabra. Lee Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, la palabra era Dios. No hay forma de acercarse a Dios sin ir a su palabra. Y tristemente es lo que nos trae todos confundidos. Hoy creemos que ir a una iglesia es acercarse a Dios. Y es un buen principio. Pero si es todo lo que haces, estás perdido también. Tienes que ir a la palabra de Dios por tu cuenta. Grábalo, por tu cuenta. ¿Ok? Así es que vamos a comenzar hoy. Te digo, es a los que comenzaron. Si comenzaste en Mateo, muy pronto te encuentras con algo de lo que estamos hablando hoy. El diablo tentando a Jesús ahí en Mateo 4. Te decía ahorita, lo primero que quiere es alejarte de la Biblia. Te dará lo que sea, te dará milagros, te dará dinero, te dará religiones. ¿Ok? Eso es el diablo el que quiere alejarte de la palabra. Pero si te quieres acercar y escuchar, dice la Biblia, mira lo que hace. Por ejemplo, en Mateo 13:19, la parábola del sembrador. Dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Te das cuenta? Eso es lo que quiere el diablo. Que tú no recibas la palabra, que te alejes de la palabra. Si la recibes y aún puede arrancarla, lo hará. Vendrá a arrancarla. Siempre y cuando no llegues a ser un hacedor de la palabra. Dice ahí mismo en Mateo 13:23, el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra para después dar fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Eso es lo que nos salva. Eso es lo que nos salva. El que demos fruto. Oye, ¿a poco somos salvos por obras, por frutos? No. Pero los frutos demuestran en lo que hemos creído. Y ese creer nos salva. Por eso dijo Jesús, por sus frutos los conocerán. El diablo quiere alejarte de la palabra. El diablo, si la recibes, aún querrá arrancarla. Pero el plan más perfecto del diablo es hacer religiones, cosas que parecen de Dios, que te den algo de palabra y que te desvíen aún con esto. Mira en Mateo 4:1 cómo trabaja el diablo. Dice en Mateo 4:1 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mira esta tentación, compárala con lo que hoy enseñan muchas iglesias y muchos pastores. Es decir, mira, así es la relación con Dios. Si eres hijo de Dios, puedes pedirle lo que quieras. Pedid y se os dará. Puedes pedir que las piedras se conviertan en pan. Es más, ya ni pidas. Hay gente que dice, tú declara, tú decreta, tú exige. ¿Te das cuenta? ¿De quién viene eso? Ahí mismo en Mateo 4, más abajito, cuando le muestra los reinos del mundo y su gloria y le dice, el diablo, todo esto te daré si postrado me adorares. Busca en toda la Biblia, mi hermano. El Señor no ofrece cosas del mundo. El que ofrece los reinos del mundo es el diablo. El que ofrece dinero es el diablo. El que ofrece prosperidad es el diablo. Claro que se ha metido a las iglesias. Pero ¿cómo le contesta Jesús en estas tentaciones? Escrito está, Biblia, palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así de importante es la palabra. No hay forma de vencer al diablo.
más que con la palabra de Dios. ¿Y pero qué te enseñan hoy en la iglesia? No, repréndelo, regáñalo y dile, diablo inmundo, te reprendo. Esas son payasadas. El diablo se ríe de eso. La única forma de vencer al enemigo es con palabra de Dios, para que él te dé una tentación, pero tú la resistas con palabra de Dios. La guerra espiritual consiste en un diablo tentándote y nosotros resistiendo, no atándolo. Pero Mateo 4 nos enseña eso. Mira, si avanzamos al 4:5, el diablo no solo quiere alejarte, sino darte palabra. Te da palabra. Mira lo que dice el 4:5. El diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, dice el diablo. Cuando Jesús le dijo a cada tentación, escrito está, el diablo dice, este se sabe la Biblia, ¿sí? Entonces, a los que saben Biblia, les da Biblia. Le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le dio la Biblia. Muchos dicen, oye, pero qué, mira qué mentiroso. No, ¿sabías que eso que dice el diablo sí está en la Biblia? Es el Salmo 91, 10, 11 y 12. Está diciéndole eso. Escrito está. Salmo 91, 11. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Y cómo respondió Jesús? Escrito está también. Esto es básico para lo que hoy vamos a ver. Escrito está también. Es decir, no basta un versículo. Eso es lo que trae el diablo. Religiones falsas, cristianismo falso. El templo Cristo viene, el templo el Redentor, el templo el castillo de Dios. Y nosotros creemos que son cristianos por el puro nombre. Pero no basta con eso. Segunda de Tesalonicenses 2:4 habla de un día que ahora es, donde el diablo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Pero qué te dice el diablo de este versículo? No, este no es, ese es el anticristo. Él viene hasta el final, el anticristo no está hoy. Juan 2 dice, ¿oíste que el anticristo viene? Ya está en el mundo. Pero es mentira del diablo. Esos que predican una doctrina futurista, que vendrá el anticristo, que una única moneda, que nos pondrán una marca en el brazo. Es el mismo diablo engañando. Segunda de Corintios 11:3. Temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, porque es astucia, la serpiente es astuta, dice allá en Génesis 3. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque viene alguno predicando a otro Jesús, o recibes otro espíritu, o te predican otro evangelio. Es decir, habrá iglesias, religiones, pastores que te van a hablar de Jesús, pero de otro Jesús, de otro evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿Sabes cuál es la gran noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es todo el evangelio. Sin embargo, hoy traen el evangelio de la prosperidad, el evangelio de los milagros, un chorro de evangelios. Ven a Cristo y te arreglará tu matrimonio. Ven a Cristo y son puros evangelios falsos. Y Gálatas 1:9 dice que el que predica otro evangelio es maldito para Dios. Por eso nos manda primera de Juan 4:1. No creas a todo espíritu. Hay que probar los espíritus, a ver si son de Dios. ¿A qué se refiere con los espíritus? ¿A los demonios que no vemos? No, mira, y dice, ¿por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, a cada predicador hay que probarlo, a ver si viene de Dios. Yo siempre te he dicho, yo no quiero que me creas a mí. Yo quiero empujarte a la palabra. A la palabra. Que pruebes a todo predicador, a tu pastor. Tienes que ponerlo a prueba.
¿Quién te dice que tu pastor no es de estos que habla 2 de Corintios? Porque habla de Jesús. Los de 2 de Corintios 11 hablaban de Jesús. Hablaban del Espíritu. Oye, pero es que yo sí siento bonito. No, aquí dice que reciben otro espíritu. ¿Cómo saber qué espíritu recibes? Ve a la Biblia. Ve a la Biblia. El Espíritu de Dios no tumba ni revuelca a nadie al piso. El Espíritu de Dios no hace a nadie hablar como animalitos. El Espíritu de Dios no hace a nadie saltar como loco. El Espíritu de Dios te hace predicar el verdadero evangelio. El Espíritu de Dios te da poder para eso. El Espíritu de Dios te convence de pecado. El Espíritu de Dios te hace caminar en santidad. 2 de Corintios 11:13 dice que estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, es decir, no debemos sorprendernos. Oye, ¿cómo habla? ¿De qué habla de eso? No debemos sorprendernos. Si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 de Pedro 2:1 nos dice qué es lo que harán. Incluso hubo falsos profetas como Abraham. Entre ustedes, falsos maestros, ¿qué harán? Introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cómo protegernos? Con la palabra de Dios. En Mateo 7:23 dijo el Señor a unos que le decían, hicimos milagros. Dijo, nunca los conocí, apártense de mí. Porque dice en el 7:24, cualquiera que oye las palabras y las hace, ese es el Hijo de Dios. En Hechos 20:29, Pablo les dijo, yo sé que después de mi partida van a venir lobos rapaces. Y dijo en el 20:32, ¿cómo nos vamos a cuidar, Pablo? Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra es la que nos puede proteger. La palabra, todo gira en la palabra de Dios. ¿Qué es el cristianismo? Tú y yo éramos sucios, pecadores, no conocíamos la palabra. Teníamos vidas egoístas, vivíamos como queríamos. Pero el Señor nos encontró, nos quebrantamos, pedimos perdón, nos hizo sus hijos. Y ahora ya no somos los mismos. 2 de Corintios 5:17 dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tenemos nuevos pensamientos, nuevos gustos, nuevos deseos. ¿Te das cuenta? Dejamos el pecado, tomamos el camino de Dios. Tenemos que cambiar de vida. ¿Dónde se nos dice cómo es esa nueva vida? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instructivo para el cristiano. La palabra de Dios es el manual del fabricante. No basta hacer una oración, no basta ir a la iglesia. Tenemos que ir cambiando, santificándonos. Y la que santifica es la palabra de Dios. La que limpia es la palabra de Dios. La que convierte es la palabra de Dios. La palabra, todo gira en la palabra. Hoy hay iglesias que se dicen cristianas, pero ¿qué están haciendo esto? Alejándote de la palabra. Eso no viene de Cristo. Hay que probar los espíritus. ¿Cómo? Estudiando mucho la Biblia. ¿Cómo saber las herejías que introducen? Con Biblia. Con Biblia. Tanta gente que ha salido, por ejemplo, del catolicismo, porque allá no enseñaban Biblia, y hoy han caído a una iglesia disque cristiana, y su pensamiento es, yo creo que muchos de ustedes están en este caso, ahora ya estoy bien. Pero lo único que hiciste es cambiar de iglesia. Allá no leías la Biblia, por eso te engañaban, y ahora vienes acá y dices, aquí sí está bien, pero sigues sin leer la Biblia. ¿Cómo sabes que acá sí estás bien? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Eso es lo que nos va a llevar a la perdición, ¿ok? Hay que ir a la palabra, hay que entenderla, hay que creerla para después practicarla. Pero para entenderla, que es el primer paso, y hoy vamos a concentrarnos en esto un buen tiempo,
Antes de continuar, te voy a repetir los números en cabina. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Para entenderla, que es el primer paso de la Biblia, que no el único. Igual hay cristianos que dicen, yo sí estudio la Biblia y la entiendo. Y pueden predicarte una doctrina. Y pueden armar una doctrina. Pero no la han creído. ¿Cómo te das cuenta? Por su vida, por sus frutos. Por sus frutos, dice el Señor. Entonces, grábate este concepto. La principal regla para decir cómo se arma una doctrina se llama teología sistemática. También en el paso que vamos a llevar en estos programas, también tenemos que ir desmitificando cosas. Hay términos que se oyen súper avanzados, ¿no? Pero no lo son. Pero a los pastores, a muchos pastores, pues les gusta tener a la gente apantallada, lanzar las palabras domingueras como esta, teología sistemática, y tú la oyes y dices, ay, wow, no, pues eso es de los pastores, ¿no? Por eso nosotros no podemos ir a la palabra, porque ellos estudiaron en un instituto, y por eso, pues tenemos que buscar un pastor. No, ese es su nombre. Pero esto lo tenemos que hacer todo. Por ejemplo, hermenéutica es la ciencia de interpretar la Biblia. Wow, o sea, para aprender hermenéutica hay que ir a la escuela. No, ¿qué es interpretar? Que ir a un texto y querer saber lo que Dios está diciendo. Por eso tenemos el deseo de interpretar. Eso es interpretar, así de fácil. Cuando alguien viene de China y quiere platicar con un mexicano, ¿qué traen? Un intérprete. Un intérprete. ¿Qué le va a decir al mexicano? Lo que está diciendo el chino, para que lo entienda el mexicano. Eso es interpretar. Buscamos lo que Dios quiso decir, no lo que nos funcione, no lo que nos haga ricos. ¿Qué es la teología sistemática? Es la forma de llegar a una creencia correcta. Acuérdate otra vez, somos salvos por creer, claro, pero solo hay un creer correcto, una creencia que salva. ¿Cómo damos con ella? Aplicando la teología sistemática. Es como responder, la teología sistemática responde a preguntas como, ¿qué dice toda? Grábate esa palabra, toda la Biblia de... Esa es teología sistemática. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia toda sobre la oración? Hay que ir. ¿Cómo respondes esto? Hay que ir a toda la Biblia. Hay que ir a toda la Biblia e ir formando tu idea de la oración bíblica con todos los versículos y todos los pasajes que existen en la Biblia sobre la oración. ¿Cómo se logra esto? Pues leyendo toda la Biblia. Leyendo toda la Biblia. Mientras tú no hayas leído la Biblia completa ni una vez, mira lo que estamos hablando. No puedes decir que lo que crees es correcto. No hay forma de que estés seguro. Porque si no has leído la Biblia, ¿cómo sabes si lo que tú crees lo contradice en Levítico, en Números, en Joel, en Oseas? ¿Cómo sabes si no has leído toda la Biblia? ¿Sabes qué es lo único que está haciendo el cristiano? Creyendo a los pastores a ciegas. Es el peor error. De hecho, el Señor dijo en el libro de Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Oye, tu pastor puede incluso tener razón y puedes atinarle, pero eso se llama chiripada, ¿ok? No estás cuidando tu vida. Maldito el hombre que confía en el hombre. La orden es ir a la palabra de Dios por nuestra cuenta, y ir formando las ideas así. Y para eso hay que leer toda la Biblia. Y esto te va a llevar más de un año. Y eso es lo que no nos gusta a las personas. Esa es la pereza del cristiano. Yo quiero ir a la iglesia hoy y que el pastor me diga cómo atar demonios. Hoy. No, mi hermano. Para saber cómo vencer al diablo, hay que ir a toda la Biblia para conocer cómo actúa el diablo. Ya lo vas a ver en Génesis 3,
cómo tienta a Eva. Lo vas a ver en Mateo 4, vas a ver en Santiago cómo dice, cómo se resiste por toda la Biblia. Vas a ver cómo hizo a David hacer un censo. Oiga, ¿y eso qué tiene de malo? La Biblia dice que fue pecado. Que el diablo hizo que David hiciera un censo y fue pecado porque no confió en el Señor. Y te darás cuenta que la guerra espiritual es mucho más que gritarle al diablo. ¿Te das cuenta? Pero para saberlo hay que ir a la Biblia completa y tomarse más de un año en leerla y después volverla a leer. Mientras tú no hayas leído la Biblia, no puedes estar seguro o segura de que eres salvo. ¿Te das cuenta? Esto es, pero esto es lo que está usando el diablo hoy. Una creencia correcta se logra con todos los versos de la Biblia. Pero el diablo está haciendo lo contrario. Mira lo que pasa en tu iglesia los domingos. Los pastores nos enseñan creencias, doctrinas con un versículo o dos. Y nosotros los creemos, nos los tragamos porque viene de un pastor, es un siervo de Dios y aparte nos dio versículos de la Biblia. Pero aún así no es una creencia correcta. Mateo 4, ahorita vimos al diablo usar la Biblia, un versículo. ¿Y cómo respondió Jesús? Escrito está también. ¿Cómo vas a saber lo que escrito está también? Leyendo la Biblia. Esto es lo que hay. Los domingos, sermones de un versículo. Te empiezan y te dicen, este es el versículo de hoy. Te lo leen. Y después, una hora o media hora, el pastor explicando un solo versículo con su boca, con sus palabras, con chistes, con cuentos, con ejemplos, con emociones. Menos Biblia. Menos Biblia. Así es la forma más segura de hacer doctrinas erradas. Y es lo que está haciendo la mayoría de las iglesias hoy. Los ejemplos son innumerables, porque es lo que mayormente está pasando a la iglesia que se dice cristiana. Sin ir más lejos y gracias a Dios, la semana pasada hablábamos de esto y en varias llamadas nos pasaron eso, un versículo. Una persona nos dijo, no, hombre, ustedes están bien mal porque juzgan. Y Mateo 7:1 dice, no juzguéis. Y ya, él cree que no debemos de juzgar porque Mateo 7:1 dice no juzguéis, con un solo verso. Esto es lo que hacen los pastores de hoy. Y si el juicio es sobre el pastor, peor. Tú lo has escuchado, ¿no? Cuando te dicen, no toquéis al ungido de Jehová. Y ahí andas con miedo. No puedo decir nada. Oye, se está robando el dinero. Sí, pero es el ungido de Jehová. Tenemos que dejar que se compre camioneta y ropa y se vaya de vacaciones. No podemos decirle nada. Mi hermano. Juan también dice en el libro de Juan, perdóname, hay que responder como respondió Jesús. Escrito está también, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Primera de Juan 4:1, probar los espíritus, probar los pastores. Jesús nos dijo, guárdense de los falsos pastores. Vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué hacemos? Solo eso. Cuando tú le dices al pastor, oiga pastor, ya fue muchas vacaciones, ya nuestras costillas, y otra vez cambiar de coche. No juzgues al ungido. No estoy juzgando al ungido. Estoy practicando primera de Juan 4:1. Estoy probando los espíritus a ver si son de Dios. ¿Te das cuenta? Este es el método del diablo. Todas las religiones tienen doctrinas y te sorprendería saber que se basan en la Biblia. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Se basan en versículos. Juan 14:28, dijo Jesús, el Padre es mayor que yo, ¿ves? Y hay otro verso, mira, Jesús oraba al Padre, ¿ves? Son distintos, no pueden ser el mismo. ¿Tendrán razón? Los adventistas dicen que debemos guardar el sábado. ¿En qué se basan en la Biblia? Éxodo 20, uno de los 10 mandamientos. Guardar el día de reposo, ¿ves? Está en la Biblia. Los católicos
para todas sus doctrinas. Tienen versículos. Tú escúchalos aquí los martes en la noche, todos torcidos, pero dan versículos. Oye, que María es el arca del... por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Pero te van a llevar al versículo donde el arca, mira, el arca esta que se ve en el Antiguo Testamento, no sé cómo lo hacen para unirlo, pero el arca aquella donde habitaba Dios, ahora es María. Oiga, ¿de dónde lo sacó? No, pues aparte lo dijo el Papa, tienes que creerlo a fuerza, ¿no? Y la gente es convencida tan fácil. Y nosotros, los cristianos evangélicos, que se supone que somos el pueblo que sí lee la Biblia, nos pasa lo mismo. Y hasta peor. Nos dicen que tenemos que hablar en lenguas y nos dan Hechos 2. Un versículo, Hechos 2. Ellos hablaron en lenguas cuando vino el Espíritu de Dios. Tú tienes que hablar en lenguas cuando viene el Espíritu de Dios. Para pedir cualquier tontería, puedes pedir hasta carros. Puedes pedir novio. ¿En dónde? Mateo 7. Pedid y se os dará. Un versículo. ¿Para qué quieres más? Un versículo. Para decir que los cristianos no nos enfermamos. Isaías 53. Por sus llagas fuimos curados. Para decir que te vamos a curar hasta con un aceitito, por el amor de Dios. ¿En qué se basan? En un versículo, porque no hay más. Santiago 5. Úngelos con aceite. El diezmo. El engaño diabólico del diezmo. ¿Cómo te asustan? Con un versículo. Malaquías 3:8. Estás robando a Dios. Malditos sois. Con maldición. Y pobre gente, ahí anda toda asustada, creyendo que si no diezma, es maldita para Dios. Es tan triste ver tantas doctrinas torcidas, soportadas en un versículo. Pero lo más triste es ver gente que se come todo. ¿Por qué? Nada más por no ir a la Biblia. ¿Qué pasa? La semana pasada nos habló mucha gente molesta. Cuando yo revisé el programa, lo revisaba con mi esposa. ¿Por qué se molestaron tanto? Porque los invitamos a leer la Biblia. Por el amor de Dios. ¿Te das cuenta de lo que estás hablando, lo que estás creyendo? Para atar demonios, Mateo 16:19. Oye, pero no significa eso. ¿A quién le importa? A nosotros nos funciona. Cuando le dices algo a un pastor, ¿qué te dice el pastor? Sométase a su pastor. Y luego te quieren dominar, no te juntes con aquel, no le hables a aquel, no puedes andar con ese novio. Y tienes que hacerle caso, porque te muestran un versículo donde dice, someteos a su pastor. Y los cristianos se lo creen y les hacen caso. Y son capaces de darles coches, dinero, lo que quieran. Porque la Biblia dice, sométete a tu pastor, como si no tuviesen cerebro. Es increíble. Si alguien quiere dejar la iglesia, Hebreos 10:25, no dejes de congregarte. ¿Sí? Un versículo para todo. Y eso es lo que hoy tiene la iglesia. A veces 2 o 3. Por ejemplo, la que hablábamos ahorita de los testigos de Jehová, tienen más que un versículo. Tienen más de un versículo que enseña que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el problema de lo que estamos hablando? Que hay más versículos también, es decir, que escrito está también que Jesús es Dios. Y la respuesta, lo que debemos de buscar es qué se hace en estos casos. Por ejemplo, los calvinistas, los que creen salvo siempre salvo, forman su doctrina no con uno, sino con muchos versículos de la Biblia. ¿Cuál es el problema? Que escrito está también que la salvación hay que cuidarla porque podemos perderla. Podemos ser cortados, dice Romanos 11. ¿Qué hacen con ellos? Ignorarlos. Cada que alguien explica su doctrina, como los testigos de Jehová, como los calvinistas, ¿qué hacen? Repetirte todos los versículos que soportan su doctrina. Ese no es el problema. El problema es qué hacer con los que dicen lo contrario. No sé si te des cuenta. Eso vamos a ir desmenuzándolo poco a poco. La semana pasada te decía que nos sobraron versículos. Nos hablaron que no debemos de juzgar porque Mateo 7 dice eso. Que debemos hablar en lenguas porque Hechos 2 dice eso. Y vamos a tomar uno de los ejemplos ya para terminar el programa y ver principalmente de lo que queremos enseñarte hoy.
cómo se forma una doctrina. Grábatelo hoy. Es una doctrina, otra vez, son términos así muy apantallantes. Es una creencia. Es decir, cómo formarme en mi corazón la creencia correcta, la creencia que me va a llevar al cielo, la creencia que Dios enseñó en su palabra. Tenemos que estudiar toda la Biblia, ¿ok? La semana pasada yo dije que la Biblia dice, porque así dice, Dios no habita templo hechos por manos humanas. Y nos hablaron varios, nos habló en especial una hermana que dijo, claro que Dios habita en el templo. Y nos dio Salmo 84:10. Ojalá y nos esté escuchando nuestra hermana. Platicamos bien al final del programa. Y de hecho le dije que hoy iba a tocar el tema, ojalá y nos esté escuchando. Nos dio el Salmo 84:10 que dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y luego para ver que veas, atrio se refiere a templo, nos dio el significado en el diccionario, que efectivamente en un diccionario, atrio significa patio abierto que está a la entrada de algunas iglesias o templos. ¿Ves? Eso se refiere el Salmo 84, ¿ok? Que mejor es un día habitar en sus atrios, que Dios está ahí, que sí habita. ¿Cuál es el problema de lo que estamos hablando? Tomó un versículo, se lo enseñaron con un versículo y de ahí se han quedado con una idea que la tienen hasta hoy, pero estás creyendo algo equivocado. Aunque digas, la mayoría lo cree. No, la mayoría lo cree, claro. La Biblia enseña que el camino es angosto. Ahorita veíamos en 2 de Pedro que dice, los que introducen herejías, dice, muchos seguirán sus disoluciones. ¿Por qué? Porque la harán parecer cristiano. Ellos te dicen, vengan al templo, últimos no sé qué, aquí está Dios, vengan a la campaña, aquí está Dios. ¿Sí? Y luego te muestran estos versos, mira, pues vengan, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y tú, ahí está Dios. Y luego vamos a alabar, y Dios habita en su alabanza. ¿Ves? Ahí está Dios. Ahí está Dios en el templo. Pero ¿cómo saber qué es la idea correcta? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar respecto al templo? Hay que ir a toda la Biblia. Por el amor de Dios, hay pastores, yo he escuchado, tú al ratito vas a escuchar. Hay que venir al templo. No le hagan caso a los que dicen que ya no hay templo. Mira Hechos 3. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. ¿Ves? Pedro y Juan iban al templo. Hay que venir al templo. Pero eso significa ese verso. ¿Has leído este pasaje? ¿Sabes a qué iban al templo Pedro y Juan? No ahondamos. Nos dan un versículo y nos lo creemos y nos lo tragamos. Hace poco tocamos este tema del templo. Por ahí tenemos el disco, si te interesa. Tenemos también un pequeño folleto de esta doctrina, si te interesa. Ahí solo pídelo, te voy a dar otra vez los teléfonos, 8375-5051 y 8375-5055. Pero otra vez, ese es el engaño. Otra vez un versículo. ¿Por qué? ¿A poco sí hay que ir al templo? Mira Hechos 3, Pedro y Juan iban al templo. ¿Por qué danzan en las iglesias? Porque David danzó. Oye, cuando alguien me dice, oye, ustedes no danzan, ¿no? Oye, pero David danzaba. ¿Sabes qué me da miedo ir a tu iglesia? Porque David danzó desnudo. ¿Se desnudan en tu iglesia? ¿Te das cuenta de lo que estás hablando? Un verso para todo. Oye, la risa santa está en la Biblia. Si tú los ves reír como tontos, dicen, es el espíritu. Achis. No, sí, mira, Salmo 126:2. Nuestra boca se llenará de risa. Eso, ellos dicen, ¿qué es esto? Por el amor de Dios. Nos caemos al piso. Oye, nadie se cayó. Sí, mira, Daniel 8:18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y dicen, por eso nos caemos al piso. ¿No te das cuenta que te están engañando? ¿No te das cuenta?
Y por eso tú ves en las iglesias, oh, pobre gente, hacer como animalitos, pobres señoras, tirarse al piso todos los domingos, llegar a su casa siempre todas revolcadas y pensar que fue el Espíritu Santo el que lo hizo. Por el amor de Dios, la serpiente es astuta. La serpiente es astuta. Cuando tú quieres atrapar un ratón, tú le pones una trampa. ¿Qué le gusta al ratón? El queso. ¿Qué le pones a la trampa? Quesito. ¿Qué se supone que somos los cristianos? El pueblo de la Biblia. Si el diablo va a hacer una trampa, ¿qué le pone a la trampa? Biblia. Poquita, torcida, pero Biblia, para que caigan en la trampa. Las peores herejías se han dado respaldadas por un versículo, Eso de leer un versículo aislado y sacado de contexto no es de Dios. Esa práctica de memorizar versículos no es de Dios. La Biblia no se hizo para eso y te lo vamos a repetir hasta el cansancio. La Biblia se hizo para tomarla de principio a fin, con calma, en tu casa, en una mesa. La tomas, empiezas Mateo, vas hasta Apocalipsis, luego empiezas Génesis. Así te lleve un año, te lleve 2, te lleve 3. No hay prisa. Y llegar y tomar una libreta y tener un diccionario y tener una concordancia y tener herramientas y llegar a la conclusión que enseña toda la Biblia sobre el hablar en lenguas, no un versículo, toda la Biblia. ¿Qué dice toda la Biblia sobre el templo? Ya se nos está acabando el tiempo. Pero tú has escuchado, si es que no has leído esta historia. ¿Ok? Dios hizo su pueblo, lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto, se hizo un tabernáculo primero y ahí moraba. Era de tela, ¿por qué? Porque a la hora que había que caminar, lo levantaban y se iban. Pero cuando el pueblo se estableció en la tierra, David quiso construir templo. Dios le dijo que no, que lo iba a construir su hijo. Y fue su hijo. Dice en Primera de Reyes 6:1. Que el año 480, después que salieron de Egipto, comenzó a edificar la casa de Jehová. ¿Ok? 480 años moró Dios en el tabernáculo y ahora iba a morar en un templo. Cuando la Biblia habla de esto, cuando los salmos hablan de templo, están hablando de ese templo. Después, ¿qué pasó con este templo? La Biblia nos dice, Israel falló, Israel pecó y el Señor los castigó y este templo fue destruido, fueron llevados al cautiverio. Fueron entregados a Babilonia, tal como se los anunció el Señor en muchas profecías, por muchos profetas, por Jeremías, por Isaías, por Ezequiel. Les anunció esto, que si no se arrepentían iban a ser dispersados, iban a ser llevados en cautiverio. ¿Qué pasó después? Jeremías 30:18 dijo, hago volver a los cautivos. La ciudad será edificada y el templo también. Y eso fue lo que pasó. Si lees el libro de Esdras, si lees el libro de Nehemías, eso narran la reconstrucción del templo y la reconstrucción de la santa ciudad. ¿Qué pasó ahora con este templo que fue reconstruido? Eso es... es el templo al que se refiere Cristo cuando viene en la tierra. Cuando Él está en la tierra, en Mateo 21:12, por ejemplo, cuando dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, está hablando de ese templo, En Mateo 21:23 está hablando de ese templo. Y de pasadita, ¿a qué iba Cristo? Al templo. Dice, cuando vino al templo a predicar, los principales sacerdotes, los ancianos, se acercaron mientras enseñaba. Él venía a predicar al templo.
al templo. Así lo hizo Pablo, así lo hizo Pedro, a predicarles a los judíos. ¿Te das cuenta? Pero ese era el templo. ¿Qué pasó con ese templo? Jesús, ¿te acuerdas cuando les dijo que iba a ser destruido? En Lucas 21, le dije a unos que hablaban de que el templo estaba hermoso, les dijo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Y en ningún lado, yo te digo, que hallarás que lo volverían a construir. Fue destruido. Ese templo del que habla la Biblia fue destruido. Hoy no existe. Oye, pero a lo mejor se reconstruye. Mira, eso no enseña la Biblia, pero no quiero entrar en esa discusión hoy. Hoy no hay templo. Lo que está allá en Jerusalén, de hecho lo has visto, es un muro, el muro de los lamentos. Ahí se juntan a orar los judíos, pero no hay templo. Primer pregunta, contéstatela tú con la Biblia. ¿En dónde dice que iba a haber muchos templitos en las esquinas? En ningún lado. En ningún lado. De hecho, no hay promesa de que el templo se iba a reconstruir. Oye, pero allá lo reconstruyen. No es el templo de Dios. ¿Sabes cuál fue el cambio? Y no entenderlo, te pierdes de algo maravilloso. Maravilloso. Y te lo estás perdiendo. ¿Sabes qué enseña la Biblia? Que hoy tú y yo somos el templo. Dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabes que sois templo de Dios? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nosotros somos el templo. 1 Corintios 6:19. ¿Ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Hoy hablar de la iglesia es hablar de personas. El templo de Dios no es ningún edificio. Pero mira cómo es maravillosa la doctrina del templo. Dios habitó un día en un tabernáculo. Después, cuando el pueblo se estableció en la tierra santa, hizo un templo con paredes de cemento y habitó ahí adentro. Lo destruyó una vez, lo volvió a construir. Cuando vino Cristo se halla con este templo que está otra vez ahí en Tierra Santa, pero Cristo dice, este va a ser destruido también. Y si tú lees la historia, en el año 70 fue destruido ese templo. Hoy no existe. No existe. Ese solo quedó el muro de los lamentos. Y en la Biblia no hay ninguna profecía, ninguna instrucción que hagamos un templo. Es decir, todos esos que le dicen templo al edificio en que se juntan, están equivocados. Serán ignorantes o lo que sea, están equivocados. Y tristemente se lo han enseñado a todos los cristianos. ¿Cuál es tu palabra? Vamos al templo, hay que ir al templo. ¿Cuál templo? Tú eres el templo. 1 Corintios 3:16. Juan 14:23. La promesa de Jesús. La promesa fue: el que ama mi palabra, el que me ama mi palabra guardará. Mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. Morada. Vive. Los que dicen, ahorita todavía está hablando gente tristemente. Y dice, claro que Dios sí está en las iglesias. Mi hermano, pues no sabes la Biblia. Dios no habita templos. Dios no habita iglesias. Porque la iglesia eres tú. El templo somos tú y yo. No lo puedes entender, por el amor de Dios. ¿Qué hacemos para que lo entiendas? Pero mira tu pleito. Es decir, lo que te han enseñado hoy es, y así es como anda el pueblo cristiano. Vamos el domingo a la casa de Dios. ¿Cuál casa de Dios? ¿Cuál casa de Dios?
Tú eres la casa de Dios. Tú eres morada de Dios. Dios quiere habitar adentro de las personas. Esa fue la promesa. Ezequiel 36, 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. El espíritu adentro de las personas. Y nosotros lo ignoramos. Ignoras que el espíritu está dentro de ti lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Por eso nos dicen, cuando criticamos a los que se tiran al piso o a los que hablan en lenguas y dicen, ¿cómo sabe usted que no es el Espíritu de Dios? Porque nomás lo haces en la iglesia, qué casualidad. No, pues es que ahí se manifiesta el Espíritu. Es que te están vendiendo esta idea el diablo. Al que es cristiano, el Espíritu está con él el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y si el Espíritu te tumba al piso, ¿sabes? Y tú eres cristiano y tienes el Espíritu y dices que el Espíritu tumba al piso, tú tendrías que estar el lunes esperando el camión y de pronto caerte al piso. Así como nada, porque el Espíritu está dentro de ti. Y si el Espíritu está dentro de ti y te hace hablar en lenguas, ¿sabes qué haría? Tendrías que estar en una reunión de trabajo o en tu escuela y de pronto empezar a hablar en lenguas, porque el Espíritu está dentro de ti y tú dices qué es lo que hace el Espíritu. Pero qué casualidad, nomás lo hace los domingos en lo que llamas iglesia, ¿verdad? ¿Te das cuenta del engaño? Un versículo, vengan al templo. Hay gente que dice, y no debemos de congregarnos. Claro, solamente te estoy diciendo, quítate esa idea de la cabeza. Hoy hay iglesias que compran un terreno y dicen, estamos edificando templo para nuestro Dios. Pues qué equivocado estás. El Señor no mandó edificar templos. El Señor quiere que tú seas el templo. El Señor quiere habitar dentro de ti. Oye, pero ¿y dónde vamos a adorar? El templo antes era para adorar, ¿te acuerdas? Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Te acuerdas de Jesús a la mujer samaritana? Vienen días en que ni en este monte, ni en el otro, ni en ningún lugar, ni en el templo, ni en ningún edificio, sino en espíritu y en verdad. El Señor está contigo todos los días para los que somos cristianos. Pero mira el tema de hoy. ¿Cómo nos han engañado con un versículo? Ahorita no tardan en escuchar. ¿Cómo que no vengan al templo? Vengan al templo cristiano 1. Mira, Hechos 3. No, mi hermano. Hay que formarse las creencias correctas con toda la Biblia. Si tú no has leído toda la Biblia, tu vida está en peligro. Vamos, mi hermano, pero Dios es Dios de gracia y de misericordia. Nunca es tarde para comenzar. Y otra vez, para ti es el programa de hoy y para ti será el próximo programa. Dios te bendiga y nos escuchamos el jueves, si Dios lo permite.